construye el mismo aminoácido, pero con una letra cambiada, pero es el mismo aminoácido, entonces no hubo cambio final de la proteína y por ende lo llamamos silenciosa. Ok, cuando no hay cambio en los aminoácidos. Exacto. Entonces, en ese resultado, si es el mismo, sigue siendo silenciosa, porque sigue siendo la misma proteína, ¿vale? Y en este caso, cuando la mutación sea de sentido errado o sea de las silenciosas, no importa cuál de las dos, si lo que yo cambié fue una purina por otra purina o una pirimidina por otra pirimidina, es decir, del mismo tipo de aminoácido, digo que es una transición. Okay. Pero cuando el cambio es cruzado, es decir, una pirimidina a una purina o una purina a una pirimidina, el cambio se llama transversión. ¿Listo? Eso es, en principio, la esencia del nombre de la proteína. Lo segundo que es importante tener en cuenta es si el cambio se da, o la mutación que se da por cualquiera de las tres posibles opciones que teníamos, que eran esperen que estoy buscando aquí mi tablero tradicional, aquí está, creo que ustedes venían, ya no me acuerdo ni por dónde, digamos que es acá y si no lo hacemos acá, no importa. Entonces, teníamos la otra posibilidad que teníamos era que se dieran tres tipos de mutaciones, o que fuera una deleción. La deleción es quitar algo. Que fuera una adición, es decir, meter algo, ¿cierto? O tener una sustitución, ¿cierto? Entonces, que son los tres tipos. Si es una sustitución, son estas que en la presentación vimos como sustitución, en donde cambiábamos una A por una G, ¿sí? O una A por una T. Entonces ahí estamos haciendo sustitución. Es decir, cuando cambiamos purina por purina o pirimidina por pirimidina. Espérenme, yo escribo aquí. Una purina que se cambia por purina. Posibilidad 1. Ay, este muérgano. ¿Cierto? O que cambiemos una pirimidina por otra pirimidina. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? En estos dos casos estoy sustituyendo, ¿sí? Y esta sustitución, entonces pongamos un dedito aquí al lado, esto se llama una sustitución, y esta sustitución, como es purina por purina o pirimidina por pirimidina, es una transición. ¿Verdad? ¿Esto está claro? Sí. Bueno, la otra posibilidad de sustitución que dijimos que existía, me gustaría que usted quedara control copy, control V, y ahora sí. Entonces, la otra posibilidad que yo tengo es que cambie. Espérenme, yo lo edito aquí. Que el cambio sea de este tipo. Es decir, que cambie purina por pirimidina o era al revés, o pirimidina por purina. Por purina, exactamente. Entonces, ahí tengo nuevamente sustitución, exactamente igual aquí que en la de arriba, ¿cierto? Una sustitución, pero esta es de transversión. ¿Listo? Y en estos casos son sustituciones. Como dijimos antes, las otras serían la adición o la deleción. Adición cuando entra un aminoácido nuevo, perdón, me salí para aquí. Adición cuando en el triplete se mete un nucleótido nuevo y por lo tanto me cambian los aminoácidos, que dijimos que la mayor parte de
de las posibilidades, el mayor número de mutaciones de este tipo siempre iban a ser de sentido errado, o que iba a ser de lesión en donde el nucleótido se pierde. Entonces toda la lectura del RNA se corre hacia la izquierda y nuevamente me va a cambiar todos los aminoácidos. ¿Mm? Esa sería la forma de ponerle nombre. Entonces finalmente el nombre completo es mutación puntual de sentido errado o silenciosa, por deleción, por sustitución o por adición, cualquiera de las que sea, y su resultado. Si fue en el caso de la sentido, de la sentido errado, si fue de transición o fue de transversión en el caso de la sustitución. ¿Vale? O sea, no tenemos transición, no tenemos transversión en deleción y en adición, solo en la sustitución, porque cambio una letra por otra, por eso se llama sustitución y por eso hay transición y transversión, únicamente ahí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? No tengo una duda. Ajá. Cuando es de adición o de deleción y se mueven, o sea, como los que van después también cambian, ¿deja de ser puntual o sigue siendo puntual? No, sigue siendo puntual porque el cambio es en un solo nucleótido. O sea, en realidad, fíjate que si yo hago una deleción y tomo esta G que está aquí en rojo y la elimino, ahí fue la mutación, ¿sí? Esa fue la mutación como tal, fue la deleción. Otra cosa es que en la lectura para la construcción del RNA, las proteínas tengan que completar el triplete usando la primera letra del triplete siguiente, ¿sí? Pero lo que está cambiando en realidad es la pérdida del nucleótido. Lo mismo si se mete un nucleótido. Cuando yo adiciono esa entrada de un nucleótido incorrecto, o que no estaba allí, que no corresponde, entonces me está generando nuevamente una mutación. Entonces la mutación siempre es puntual, es porque está involucrando un único nucleótido. Ok. Gracias. ¿Listo? Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por ahí había otra? Sí, dime. ¿Será que podrías dar un ejemplo de la silenciosa? Es que todavía no me queda muy claro. En la silenciosa, lo que va a suceder es que no hay un cambio, ¿sí? No hay un cambio. ¿En la Entonces, proteína? a ver, en la proteína. Entonces vamos a poner aquí los dos, uno al lado del otro para poder hacer la lectura, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una secuencia cualquiera, la voy a poner por X, asumiendo nucleótidos, que no se van a alterar. Entonces, estos nucleótidos, digamos que son, no importa cuáles son, ¿no? Son nucleótidos que no cambian como tal a la proteína. Entonces, de pronto me aparece TSA, de pronto me aparece bueno, usemos aquí, por ejemplo, AAC, ¿sí? Y luego me aparece ACG y luego me aparece, bueno, cualquier otra cosa y sigue la historia, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo mi DNA. Supongan que esto es el DNA. O sea, ustedes saben que tiene una complementaria y demás. Pero aquí tengo las que voy a modificar. Entonces, cambiemos en este caso, ahora sí, si le damos una mirada, se me escondió. Si le damos una mirada aquí, al código genético, si le damos la mirada al código genético, aquí está el código genético, pongamos en el centro. Entonces, si nuestra letra inicial es AAC, A por esta primera línea, A por esta segunda línea, o sea que es en este cruce AAC, aquí lo tenemos, AAC, y AAC me da asparagina, ¿sí? Pero
pero vamos acá. Vamos a cambiar la primera A, de esa A a C, vamos a cambiarla por la G, y me queda GAC. Creo que lo hice bien. Vamos a ver. Y si me queda G, acá está la G, la A, no, estoy mintiendo, voy a hacer el cambio al revés, es A con U, perdónenme, me devuelvo. Entonces, esto era AAC, espérenme aquí, esto es AAC, ahora sí, ¿cierto? Perdón, ya listo, AAC. Y ahora voy a hacer un cambio. ¿Qué cambio voy a hacer? Voy a cambiar esta C que está ahí y la voy a cambiar por una U. Entonces fíjense que tuve una sustitución. La C es una pirimidina y la U es una pirimidina. O sea, estoy cambiando pirimidina por pirimidina. Estoy aquí. ¿Listo? Y si me vengo al código genético, entonces, ¿qué tengo ahora? Entonces en este cruce tenía AAC y cambié la C por una U, entonces me quedó AAU. Pero ambos codifican asparragina. ¿Sí ves? Entonces, como no se modifica el aminoácido, a pesar de que el nucleótido es diferente, porque uno es AAC y el otro es AAU, lo que sí cambió fue la última letra del triplete, una C por una U, cambié el nucleótido. Entonces hubo una mutación. Y es puntual porque es en un solo nucleótido, ¿verdad? Pero es silenciosa, esta sustitución fue silenciosa porque el resultado fue exactamente el mismo, me dio asparragina. Pero ¿sí? Entonces, en ese caso, tocaría decir mutación puntual por sustitución de transversión, por transversión. Sí, entonces, Silenciosa. Exacto, es una mutación puntual, silenciosa, por sustitución de transversión. No, perdóname, de transición. Es transición porque es pirimidina por pirimidina. Sí. ¿Sí? Esa es. Ahora, cuando ustedes listan el nombre completo de la mutación, que inviertan una palabra de otro y que pongan primero sustitución o que lo pongan más adelante, no importa, ¿sí? Lo importante es entender qué mutación se dio, ¿sí? Y que esté el nombre completo, ¿sí? Y ustedes tienen que, cuando ustedes dicen cómo se llama, ustedes no solamente dicen Catalina, Claudia, Jane, no, dan el nombre completo. Cuando les piden el nombre completo, dan el nombre completo. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Yo tengo otra pregunta. Sí. Dale. Cuando, por ejemplo, es por sustitución, pero al final es silenciosa, ¿igual es de sentido errado? No. No. ¿Es silenciosa? Sí y solo sí. No hay cambio en la proteína resultante. Fíjate que en este ejercicio que acabamos de hacer, la AAC me saca una asparragina, un aminoácido de asparragina, y la mutación AAU también me produjo asparragina. Ahí tienes silenciosa. ¿Ok? Sí. Tú solo tienes dos opciones, o es silenciosa o es de sentido errado. No pueden ser las dos. Entonces, en este caso fue silenciosa. ¿Cómo sería de sentido errado? Lo que yo traté de hacer al principio que me escaché, que en lugar de que sea AAC, cambie a GAC, ¿sí? Y si buscamos GAC, acá está de abajo, es ácido aspartico. Entonces, ahí sí, el aminoácido resultante, que era asparragina, se cambió por ácido aspartico. Como el aminoácido es diferente, ya no es silenciosa. Ahora sí es de sentido errado, porque cambió el aminoácido. ¿Sí? Ustedes determinan que es silenciosa o es de sentido errado por el cambio que se da en el aminoácido de la proteína. ¿Sí? Sí. Entonces, todas las que no son silenciosas son de sentido errado.
Exacto. Son una o son otra, pero no pueden ser las dos. Perfecto. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Bueno, listo. Entonces, devolviéndonos a nuestra presentación, tenemos que recordar que nosotros estamos hablando de los agentes de variación, y esos agentes de variación eran la selección natural, la deriva genética, el flujo de genes, la mutación, ¿cierto? Después de la mutación venía el apareamiento no aleatorio, que creo que ya hablamos de él también, y después del apareamiento aleatorio vendría la endogamia, que creo que también hablamos de ella, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, suponiendo que no, vamos a entrar entonces a un elemento que se llama el equilibrio de Hardy y Weinberg. ¿Qué es el equilibrio de Hardy y Weinberg? El equilibrio de Hardy y Weinberg se refiere a una hipótesis, ¿sí? A una propuesta hipotética, y cuando digo hipotética me refiero a que jamás se va a presentar en la naturaleza. Sin embargo, esta hipótesis, por ser neutral, me va a permitir hacer un contraste de lo que realmente pasa con los agentes de variación, ¿sí? Me explico. Ustedes saben que existe la selección natural y pues el resultado es un cambio, ¿cierto? Finalmente es un cambio. Pero yo, para poder entender cómo es que funciona ese cambio, qué es lo que pasa con el cambio, cómo es que se da el cambio, ¿sí? Para poder evidenciarlo como tal, puedo contrastar con una hipótesis dentro del equilibrio de Hardy-Weinberg, ¿ok? Entonces, veámoslo y vamos entendiendo qué es lo que sucede. Lo que propone el equilibrio de Hardy-Weinberg es que siempre yo puedo tener una población hipotética que no sufre ningún efecto de evolución, es decir, que no la afectan absolutamente ninguno de los agentes de variación que hemos visto hasta hoy. Es decir, no sufre por selección natural, la selección natural no la toca, no sufre deriva genética, no sufre flujo de genes, no sufre apareamiento no aleatorio, no sufre mutación y no sufre endogamia. Y por lo tanto es 100% estable. Es una población que no se puede modificar. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la hipótesis nula o H0 de ese tipo de poblaciones es que no hay ningún cambio en la población. Es decir, no pueden cambiar las frecuencias alélicas y genotípicas en la población, ¿vale? Si eso es cierto, cuando yo veo una población bajo el equilibrio de Hardy y Weinberg, lo que estoy viendo es una población que tiene sus formas alélicas, A minúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A mayúscula, que ustedes ya saben, la primera homocigoto recesivo, la segunda heterocigota y la tercera homocigoto dominante. Y que las frecuencias de estas tres formas alélicas en la población deben ser siempre igual a 1. ¿Sí? Si se mantiene el equilibrio de Hardy-Weinberg, quiere decir que la población siempre se mantendrá en equilibrio. Es decir, que la suma de las frecuencias debe dar 1. Si ustedes lo ven desde ese punto de vista, lo que me está proponiendo Hardy-Weinberg es que yo voy a tener siempre unas frecuencias, dado que cuando la sume, el resultado sea 1. Ahora, el alelo A minúscula es Q. El alelo A mayúscula es P. Entonces, la suma de P más Q me debe dar 1.
Y lo podemos ver aquí en la gráfica. Entonces tengo expresados en colores las diferentes formas alélicas. Entonces, para un homocigoto recesivo, que es A minúscula, tenemos la línea azul. Y como dijimos que A minúscula era Q, quiere decir que A minúscula es Q cuadrado. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque son dos A's minúsculas. Entonces es Q cuadrado. Si me voy al alelo dominante, al rojo, aquí ven ustedes la curva, ya ahorita la entendemos. A mayúscula es P. Dijimos que A era P, pero A mayúscula es P cuadrado. ¿Listo? Entonces tengo P cuadrado, Q cuadrado. Y eso es un binomio al cuadrado. Binomio perfecto. ¿Sí? Ese es su caso, uno de los casos de factorización que ustedes vieron en el colegio. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo P más Q al cuadrado? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolla ese binomio al cuadrado? Entonces, ese binomio, cuando yo lo desarrollo, me da una fórmula que llamamos la fórmula cuadrática, ¿cierto? Espérenme, aquí. Entonces, si yo tengo un binomio que se llama P más, perdón, no estoy escribiendo, ahora sí, dejémoslo largo de una vez. Entonces, este binomio se llama P, va en mayúscula porque está haciendo referencia al alelo dominante A mayúscula, más Q, que va en minúscula, porque hace referencia al alelo A minúscula, ¿cierto? Ahora, si yo tengo, voy a meter esto en paréntesis, se me va olvidando porque es un binomio, P más Q elevado al cuadrado, ¿sí? Esto será igual a ¿qué? Ustedes, si se acuerdan, es P cuadrado, perdón, P cuadrado, aquí no puedo poner cuadrados, pero bueno, ustedes entienden que es un cuadrado, más 2PQ más Q cuadrado, que es la fórmula cuadrática como resultado de este binomio cuadrado, ¿verdad? P cuadrado, ¿qué es? P cuadrado, ¿qué es? A mayúscula, ¿sí? Más Q, 2PQ, ¿qué es 2PQ? ¿Sí? 2PQ es 2 veces P por Q, ¿cierto? Que en nuestro caso es 2 veces A mayúscula, A minúscula, 2PQ, más Q cuadrado. ¿Y qué es Q cuadrado? Es A minúscula, A minúscula. Entonces, ustedes pueden expresar la fórmula cuadrática de cualquiera de las dos maneras, ¿sí? Es exactamente la misma fórmula, ¿vale? Pero lo que estamos viendo aquí, en esencia, es cómo se comportan ellas. Entonces, si yo veo esas curvas para Q cuadrado, para P cuadrado, para 2PQ, que las vemos en colores, entonces me voy a parar en el azul, que es para Q cuadrado, los alelos recesivos. Si ustedes ven la curva, si yo me paro en el primer punto, aquí, de este punto, en términos de las coordenadas cartesianas que tengo, que el valor para P es 0, ¿sí ven? El valor de P es 0, pero el valor de Q es 1, ¿sí? O sea que 1 más 0 me da 1. Parémonos un punto más adelante de la curva, ¿sí? En un punto cualquiera de estos. En ese punto, el valor de P es 0.1 y el valor de Q ahora es 0.9. Y 0.1 más 0.9 me da 1. Si ustedes ven los valores de las proporciones, estos son las proporciones de los alelos en la población. Entonces,
Ahora pensemos en la otra tarea que les puse, que no la hemos resuelto todavía, que va a ser para la próxima semana. Ustedes construyeron una población de 100 individuos, en donde tenían individuos con genotipo A mayúscula, A mayúscula. Tenían individuos A minúscula, A minúscula. Y tienen individuos heterocigotos A mayúscula, A minúscula. Entonces tenemos toda la composición de los genotipos, los 3 tipos de genotipos, ¿vale? Entonces ustedes tienen que determinar si esos genotipos, ¿qué proporción tienen? Es decir, ¿cuántos individuos de la población son A mayúscula, A mayúscula? ¿Cuántos individuos de la población son A minúscula, A minúscula? ¿Y cuántos individuos de la población son heterocigotos A mayúscula, A minúscula? ¿Sí? Una vez ustedes tengan todos esos individuos, si ustedes escriben, cuentan todos esos individuos, y de los 100, voy a suponer que de los 100 individuos, hagámoslo acá en el tablero nuevamente, vamos a suponer que de los 100 individuos que ustedes tienen, los tenemos repartidos en, por ejemplo, vamos a inventarnos que tengo 40 individuos A mayúscula, A mayúscula. Esto es completamente azaroso, porque eso cada quien hace su propio ejercicio y por ende los resultados de cada uno de ustedes será diferente. Pero vamos a suponer esto: 40 individuos A mayúscula, A minúscula, y me dan 30 individuos A mayúscula, A minúscula, ¿sí? Y me da, si eso me da 70, quiere decir que debo tener 30 individuos A minúscula, A minúscula. 40, 30 y 30 me da 100. Cambien las proporciones como quieran. Digamos que yo tengo aquí 20, que aquí ahora tengo 40, 40, 60, y entonces ¿cuánto me falta aquí? 40. ¿Sí? Entonces ahí me da 100. Finalmente fíjense que siempre va a dar 100. 100 es, en términos de proporción, 1. Es igual a 1. ¿Sí? 20 es el punto 20%, 40 es el punto 40, 40 es el punto 40. ¿Sí? Los números pueden ser cualquiera. Ustedes pueden decir aquí, no, acá tengo es 18. ¿Sí? 18. Acá tengo, para hacerlos diferentes, aquí tengo 42. ¿Sí? Y 42 y 18 y 40 me da 100. ¿Sí ven? Pero entonces esto sería punto 18, esto sería punto 42, esto sería punto 40. Finalmente, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Cualquiera de los valores que están dentro del eje X de esta curva. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo muy altos los homocigotos recesivos, tengo valores muy bajos para homocigotos dominantes. Y los heterocigotos que están en la curva verde, ¿sí?, me están indicando la proporción de heterocigotos, que por lo general, si ustedes ven, siempre es el doble de los homocigotos. ¿Sí? Porque es 2PQ. Fabio, ¿cómo así? ¿Que no entendí eso? Listo. Hagamos un cruce típicamente heterocigoto para entenderlo. Si yo tengo un individuo A mayúscula, A minúscula, que se cruza, voy a ponerlo con una X porque se va a cruzar, que quiere decir un cruce reproductivo, con otro individuo heterocigoto, ¿qué voy a obtener? Entonces tomemos el primer individuo que tiene 2 alelos, uno mayúscula, una minúscula. Vamos a ver si soy capaz de hacer aquí el cuadro de Punnett. Tengo A mayúscula, A minúscula. Tengo otro, el segundo individuo, que tiene exactamente la misma carga. Tengo A mayúscula, minúscula, pero esto lo tenemos que hacer hacia abajo. Perfecto, sí funcionó. Ay, Dios mío, déjenme. Ahí está. No me deja, jaleámoslo de abajo, no me deja. Tan cansón. Bueno, por acto de fe. Listo. Entonces, yo tengo aquí
a los dos individuos que voy a hacer el cruce. Uno es papá, el otro es mamá. ¿Sí? Papá, mamá. Entonces, si yo hago este cruce, ¿qué me da? A por A me da A mayúscula. A mayúscula. ¿Cierto? Eso es lo que me da este cruce. Si yo hago un segundo cruce de esta A mayúscula con A minúscula, me da un heterocigoto. A mayúscula, A minúscula. ¿Cierto? Si hago el cruce de esta A mayúscula con esta A minúscula, me da otra vez heterocigoto. Entonces tengo otro heterocigoto aquí. ¿Cierto? Y finalmente A minúscula con A minúscula me da un homocigoto recesivo A minúscula, A minúscula. Esto es un cuadro de Punnett. ¿Listo? Si veo yo los individuos en esta población que tengo, un homocigoto dominante, dos heterocigotos, un homocigoto recesivo. Es decir, tengo un A mayúscula, tengo dos A mayúscula, A minúscula, y tengo un A minúscula, A minúscula. ¿Cierto? Y esto que está aquí es exactamente esta misma fórmula. ¿Sí? De tal manera que lo que estoy viendo acá es este A mayúscula, nuevamente es P cuadrado, este dos veces heterocigoto es 2PQ, y este A minúscula es Q cuadrado. Entonces finalmente tengo exactamente la misma fórmula que me propone el equilibrio de Hardy y Wellmer. ¿Sí está claro eso ahí? Ya que mencionaste la tarea, o sea, hacemos el diagrama de las 100 poblaciones como el cuadro de endogamia que nos mostraste, o como... No. Buena pregunta. No, en una tabla Excel. Listo. En un Excel simplemente construye una tabla con los 100 individuos, ¿sí? No sé, hazla de 10 por 10, 10 filas, 10 columnas para que te quepan los 100 en una tablita pequeña que tú puedas ver. Entonces, en ese sentido, espérense que es que aquí bueno, no, ya salió, en fin, ya, quítese de aquí, listo. Entonces dice, tú le preguntas a alguien en una letra, entonces te dicen A mayúscula, el segundo A, el tercero A, el cuarto A, así. Así vas llenando la tabla. Yo voy a llenarla aquí caprichosamente hasta el 10, ¿listo? Y luego entonces vienes llenando hacia los lados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listo, ahí están todos los 100 individuos. ¿Sí? Entonces ya tengo la población montada. ¿Vale? Obviamente no lo hagan así porque van a quedar todos idénticos. Fíjense que la fila 5, todos son dominantes. Pero digamos que esa sería la idea. ¿Sí? Pero si yo hago eso, ¿sí? Entonces ahora tengo que saber cuántos individuos de cada una de las letras tengo. ¿Sí? No sé si ustedes saben filtrar acá. Yo le digo a él, revise, creo que es acá, bueno, en datos, filtro, y cuando abro los filtros acá, le digo, bueno, yo lo puedo ordenar todos de la A a la Z, perdón, o sea, en este caso me ordenó A mayúsculas, no me ordenó nada, espérenme, pin. No lo hace, no sé por qué, de pronto por el filtro, no importa. Entonces yo le digo a él, oiga, fíltreme todas las, vamos a deseleccionar esto, y deme todos los heterocigotos, fíjense porque me está haciendo algo raro este tipo aquí. Abramos un filtro aquí. Ay, no entiendo qué está haciendo este muérgano, ¿por qué no me saca? Voy a decirle que me busque primero títulos a la tabla para que luego sí te filtre todos los datos. No, supuestamente no es necesario. O sea, que le ponga títulos en la primera celda.
Sí, señor, para que sepa que a las A mayúscula también hacen parte de lo que tú quieres filtrar. Ah, buen punto. Sí, señora, tienes mochilas de ratón. Digo, toda la razón. Listo, ya eliminamos los filtros. Entonces, no, pero igual, porque yo tengo más A mayúsculas abajo. Si él me asume esto como un título, Entonces, si por ejemplo te asume la mayúscula como un título, entonces asume que todas las mayúsculas son títulos y que no cuentan como que están dentro sí. de la serie. Entonces crea Bueno, vamos a simplemente ponerlo, una filita y ya. insertar, y le vamos a decir aquí genotipo. Sí, sí, debería funcionar. Tienes toda la razón, sí. Entonces, todo esto se llama genotipo. ¿Listo? Y ahora sí, entonces le digo que filtre. Le voy a pedir que me filtre. No, Pero filtra desde arriba, selecciona el genotipo porque pero no me está filtrando. Ahí. Ahora me eliminó a los... Está como raro mi computador. Algo raro está haciendo. Pero bueno, no importa. Digámosle que me dé solo las As. Por ahora... no me está dando datos. No me está dando datos. Me eliminó a los otros. Bueno, y si no cuentan manualmente, no nos enredemos la vida con los filtros. Entonces, ¿cuántas As mayúsculas tengo? ¿Sí? ¿Cuántos homocigotos dominantes? En este caso, como lo tengo por filas, tengo 10, tengo 20, tengo 30, ¿cierto? Entonces, yo digo, ok, tengo A mayúscula es igual a 30. Ya tengo mi primer dato. ¿Cuántos heterocigotos tengo acá? Tengo 30, 10, y acá hay 10, son 20. Acá son 10 y 10, 30, 40. son 20. Y acá tengo otros 10, entonces tengo 50, ¿cierto? A mayúscula, A minúscula me dio 50 individuos. Ahora A minúscula es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Entonces, ¿cuántos 20. tengo yo? Acá tengo 10, acá tengo 10, ¿Qué? No. son, ¿qué? Son 10, y 10 son 20. Entonces me da 20. Y si yo sumo esto, me da 100. ¿Se dan cuenta? O sea que mi proporción en esta población para A mayúscula es de 0.30. Mi proporción de heterocigotos es 0.50 y de homocigotos recesivos de 0.20. Y eso me da 1. ¿Sí ven? Esa es la idea de lo que tienen que hacer ustedes. Entonces ya ahí tienen su población original. ¿Ok? Su población original. Y a esa población original le vamos a hacer una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero antes de entrarme a esa cantidad de cosas, voy a terminar de explicar el equilibrio de Hardy-Weinberg para que puedan ustedes arrancar a hacer la tarea. Entonces, ustedes tienen un gen, ustedes saben que cada gen está compuesto por 2 alelos, ¿sí? La A mayúscula o la A minúscula y sus combinaciones. Esos alelos ya dijimos que A lo representamos por P, y Q lo representamos A minúscula por Q. A mayúscula es P, A minúscula es Q. Y que la suma de P más Q me tiene que dar 1. En realidad, ¿qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que cuando yo tengo una población y esos individuos entran al periodo reproductivo y hacen meiosis, el número de gametos está asociado al alelo P y al alelo Q. Y eso es lo que me permite saber cuántos individuos puedo llegar a tener en mi población de cada una de las condiciones. Entonces ya dijimos que P cuadrado es A mayúscula, que PQ es el heterocigoto y que Q cuadrado es el homocigoto recesivo. Y que la suma de la resolución de este binomio cuadrado es esta y que es igual a 1 porque es la curva cuadrática de la... Perdón, ¿qué pasó? Porque no me...
Es la curva cuadrática de la población. Ese es el ejercicio que yo hice ahorita, donde podemos ver que en el cruce de dos heterocigotos, la proporción que voy a tener es 1, 2, 1 para cada una de las formas genéticas o genotípicas de la proporción. Es decir que 1, 2, 1 son las frecuencias genotípicas para cada una de los genotipos que tiene la población. Y si esa sumatoria me da 1, quiere decir que estoy en equilibrio de Hardy y Weinberg. ¿Ok? Esto lo tienen que leer bien en su libro para que les quede aún mucho más claro. Entonces, toda población... ¿Te puedes devolver un segundito? Claro que sí. Gracias. Ya, listo. Recuerden que yo les dejo la presentación en la plataforma. Sí. Bueno, entonces, si yo tengo una población cualquiera, en donde la proporción del genotipo A mayúscula es 0.7 y la de A minúscula es 0.3, ¿sí? El 100% de los individuos están incluidos aquí, no hay otra posibilidad, porque estoy hablando de una solo, fíjense que estoy hablando de un solo gen, ¿no? Que tiene dos formas alélicas, A mayúscula, A minúscula. Entonces está incluyendo el 100% de los individuos y que en términos proporcionales es equivalente a 1. Entonces, miremos cómo sería en la resolución del binomio. Ya dijimos, A mayúscula, A minúscula al cuadrado, me daría A mayúscula, o sea, dos A mayúsculas, una A mayúscula y una A minúscula, pero en una proporción doble, y A minúscula con su proporción también de 1. 1, 2, 1, ¿cierto? Y sabemos que si yo tengo que poder reemplazar estos valores. Sabemos que A es 0.7, es decir que A, o sea, A mayúscula es P cuadrado, es 0.7 al cuadrado, ¿cierto? Sabemos que A minúscula es 0.3, por lo tanto, A minúscula es Q cuadrado y Q cuadrado sería 0.3 al cuadrado. Y para el heterocigoto, sabemos que A mayúscula es 0.7, A minúscula es 0.3, que son P y Q, es decir, 0.7 por 0.3. Pero como es dos veces PQ, dos veces PQ, quiere decir que es dos veces 0.7 por 0.3. Si resuelvo esto matemáticamente, me da 0.49 más 0.42 más 0.09, y si yo sumo eso, me da 1. ¿Qué quiere decir eso? Que esta población está bajo el principio del equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Vale? Bien. Para poder evaluar si esa población se encuentra realmente en equilibrio, yo tengo que someter esta población a una prueba que se llama el chi cuadrado. Que aquí está, chi cuadrado. Y un chi cuadrado requiere tener unas frecuencias observadas y unas frecuencias esperadas. Entonces, ¿qué son las frecuencias alélicas observadas? Cuando ustedes extraen el número de homocigotos, dominantes, recesivos y heterocigotos, tienen las frecuencias pueden obtener las frecuencias para A mayúscula y para A minúscula, para el dominante y para el recesivo, ¿vale? Y esas frecuencias de la población, cuando ustedes hacen su conteo como el que hicimos ahorita, cuando ustedes hacen ese conteo, les va a dar esas frecuencias observadas, porque son las que ustedes pueden ver en su población, la que tienen en su tabla Excel. Esa es su población, ustedes la pueden ver. Entonces estamos hablando de frecuencias alélicas observadas. ¿Ok? Entonces, miremos esas frecuencias alélicas y diferenciemos, es importante que diferencien muy bien genotipo de alelo. ¿Ok? Cuando yo hablo de homocigoto, dominante, recesivo o heterocigoto, estoy hablando del genotipo, ¿sí?
Porque el genotipo tiene dos letras, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula o A minúscula, A minúscula. Es decir, homocigoto dominante, heterocigoto o el homocigoto recesivo. Esos, cuando los miro así con las dos letras, estoy viendo los genotipos y si yo cuento, como hicimos ahorita en mi tabla de Excel, contamos cuántos homocigotos dominantes tenía, eso me dio la frecuencia genotípica. ¿Cuántos heterocigotos? Me dio la frecuencia genotípica para heterocigotos. ¿Y cuántos homocigotos recesivos tengo para mi población? Pues me dio la frecuencia genotípica del recesivo, de los recesivos, ¿vale? Ahora, yo quiero saber las frecuencias alélicas, porque eso es lo que me pide el chi cuadrado. Entonces necesito las frecuencias alélicas. Entonces, ¿cómo obtengo las frecuencias alélicas observadas? Pues tomo el total de mis individuos que son homocigotos dominantes para obtener la frecuencia alélica de A mayúscula. El total de mis individuos dominantes sobre el total de individuos de la población. En el ejemplo mío, en mi tabla Excel, tengo que el total de individuos homocigotos dominantes me dio 30. ¿Sí? Y mi población está en 100 individuos, entonces es 30 sobre 100. ¿Listo? Aquí sería 30 sobre 100. ¿Vale? Eso es el total o la frecuencia genotípica de A mayúscula, A mayúscula. Pero yo tengo A mayúsculas en los heterocigotos, porque los heterocigotos son la mitad mayúscula, la mitad minúscula. Entonces tengo que ir a mi población y decir cuántos heterocigotos tuve. Yo tuve 50 heterocigotos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar a todos los homocigotos dominantes, dijimos que eran 30, ¿cierto? Y tengo que sumar la mitad de los heterocigotos. ¿Por qué? Porque los heterocigotos solo tienen una letra mayúscula. O sea que si yo tuve 50 heterocigotos, 25 serían letras A mayúscula y 25 serían A minúscula, ¿cierto? De esos 50. Por lo tanto, yo sumo 30 más 25, que es la mitad de los heterocigotos. Eso sería la frecuencia alélica, porque aquí lo único que estoy sumando es letras. O sea, si ustedes quieren hacerlo manual, simplemente acá tienen A mayúscula, son 2 letras. A mayúscula, son 2 letras, son 4, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, y me voy contando así, 5, 6, 7, 8, ¿verdad? Entonces acá ya sé que tengo de los A mayúsculas, como son 10, pero estoy sumando letras, tengo 20, ¿cierto? La suma total. Y si cuento los heterocigotos, aquí tengo un heterocigoto, otro heterocigoto, y bueno, entonces tengo una A mayúscula, tengo otra A mayúscula, tengo otra A mayúscula, ¿cierto? Finalmente, ¿qué voy a tener? Que es exactamente lo mismo, sumar a todos los heterocigotos con la mitad de los homocigotos, es decir, 30 más 25. Exactamente lo mismo. Entonces, yo tengo aquí a mi frecuencia alélica para homocigoto dominante. ¿Sí? Para homocigoto recesivo hago lo mismo. ¿Cuántos homocigotos recesivos tengo? Y le sumo la mitad de los heterocigotos porque ahora estoy sumando todas las letras A minúscula. ¿Vale? Esos serían mis frecuencias observadas. Y luego tengo las frecuencias alélicas esperadas. Las esperadas las tengo que calcular, ¿sí? Las voy a calcular porque A, ¿cuánto equivale a P cuadrado? Y A minúscula, ¿cuánto equivale a Q cuadrado? Entonces tengo que calcular estas frecuencias esperadas. Entonces, ustedes tienen acá nuevamente los genotipos A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. Poniéndole los nombres técnicos, tengo homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo. Entonces, en una población hipotética, yo podría poner los valores que tengo allá abajo en mi tabla Excel. Usemos este ejemplo. Entonces, en mi población hipotética, la frecuencia del genotipo
es 0.8. O sea, la frecuencia de homocigotos dominantes es 0.8. O sea que en la población tengo 80 individuos homocigotos dominantes. Tengo 0.15, o sea, 15 individuos heterocigotos. Y 0.05, o sea, 5 individuos homocigotos recesivos. Y esto me da 100, ¿cierto? 80 más 15 más 5 me da 100. O 0.8 más 0.15 más 0.05 me da 1. Entonces, esa es la frecuencia genotípica. Sale directo, es la que yo observé. Esta es mi frecuencia observada. Saquemos los alelos. En los alelos, para la frecuencia de homocigoto dominante, para el alelo A mayúscula o A dominante, sería la frecuencia de homocigotos dominantes 0.8 más la mitad de los heterocigotos, 0.15 dividido por 2. Eso me da 0.9. ¿Vale? Acuérdense que uno está aquí medio aproximando, ¿no? Entonces, 0.9. Si me vengo a sacar la frecuencia del alelo recesivo, acá hay un error, uy, no me he dado cuenta, discúlpenme, lo tengo que corregir, esto es A minúscula. ¿Ok? Tomen nota, esto es A minúscula. Yo hago aquí, espérenme, yo hago aquí de la corrección. Esto se llama A minúscula. ¿Ok? Entonces, recuerden que ese cuadrito es A minúscula, ahí se ve. ¿Listo? Y para A minúscula tengo 0.05, que es la frecuencia del homocigoto recesivo, más la mitad del heterocigoto. ¿Sí? Y esto me da 0.125. Entonces, finalmente, estas son las frecuencias alélicas para A mayúscula y para A minúscula. Y estas son mis frecuencias observadas. ¿Vale? ¿Cuáles son mis frecuencias esperadas? Entonces, habíamos dicho que las frecuencias esperadas, A mayúscula es P cuadrado, ya sabemos que A minúscula es Q cuadrado, entonces reemplazo P cuadrado es igual al valor de A al cuadrado. Entonces, A mayúscula es 0.9, 0.9 al cuadrado es la frecuencia esperada para P cuadrado. 0.125 al cuadrado es Q cuadrado. Esta es la frecuencia esperada para los alelos, ¿ok? Para P cuadrado y para Q cuadrado. ¿Listo? Si lo pongo en la fórmula, P cuadrado es 0.9 al cuadrado más 2PQ, que es igual a 2 veces 0.9 por 0.125, más Q cuadrado, que es 0.125 al cuadrado. Y eso me va a dar un valor muy cercano a 1, que es equivalente a 1. La población está en equilibrio. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Cuál es su tarea? Ustedes tienen que tomar ahora su población original. Ojo con esto, esta población original no la modifiquen. Entonces mi recomendación es que esta pestaña la renombren y se llama población original. ¿Listo? Y el primer agente de variación que vimos se llama selección natural. Perdón que no hice nada, me equivoqué. Vamos a marcar la hoja, cambiamos el nombre y la llamamos selección natural. Y entonces lo que voy a hacer ahora es tomar mi población original, la voy a llevar acá, ¿sí? Ustedes, si quieren, en la población original pueden construir su curva, ¿sí? Obviamente ordenando todos estos valores, pueden construir su curva de campana de Gauss para ver cómo funciona. Él no puede porque todas empiezan por A mayúscula, es lo que no puede. Bueno, ustedes van a pueden construir su curva y debería dar una campana de Gauss, ¿sí? Ustedes tienen ahí su población. La campana de Gauss, hipotéticamente hablando,
hipotéticamente hablando, y que es una condición relativamente normal en toda población, es que como yo tengo el doble de heterocigotos, los heterocigotos sean siempre mucho más individuos. Mientras que en las colas de la curva lo que tengo son los dominantes y los recesivos, ¿vale? Los heterocigotos están en el centro. Entonces esa sería mi campana de Gauss. Entonces lo que yo voy a hacer es someter esta población, ¿sí?, a selección natural, pero yo tengo 4 tipos de selección natural. Entonces lo primero que van a hacer ustedes es una selección natural disruptiva. Recuerden que si ustedes tienen una selección natural en la campana de Gauss por acto de fe, ¿sí?, y van a hacer una selección natural ya sea disruptiva, sea direccional o sea homogeneizadora, tienen que tener en cuenta la definición de lo que pasa, ¿sí? ¿Qué estoy tratando de decir? Supongamos que en este extremo de la curva yo tengo a los A mayúsculas. Los heterocigotos están acá en esta parte de la curva y los homocigotos recesivos en el otro extremo de la curva. Si yo voy a hacer una selección natural direccional y yo decido que este extremo de la curva es el que voy a eliminar, me van a quedar estos heterocigotos y estos homocigotos recesivos. Entonces vengo aquí a mi población, ojo que fíjense que no estoy en la original, estoy en la que dice selección natural. Como voy a hacer una selección natural direccional, yo traigo mis valores, nos vamos a pegar acá. Entonces, como voy a hacer una selección natural direccional, voy a eliminar a todos los A mayúsculas, ¿sí? O sea que esto quedó 0. Y ahora solo me quedan estos individuos, 50 heterocigotos, 20 homocigotos recesivos y 0 homocigotos dominantes. Entonces me vengo a la fórmula, ¿sí? Pueden tener ustedes esta tablita, y entonces acá ya no dirá el valor que ustedes tenían, sino que dirá 0. Y estos valores sí los tienen. Recalculan todo y ven qué resultado les da. ¿Les dio 1? ¿O no les dio 1? Daría 0, ¿no? Tienen que hacer la prueba. La idea es que ustedes hagan la prueba. Entonces, la idea es que cuando ustedes, vamos a tener que calcular como tal el chi cuadrado, ¿ok? Fabio. La fórmula del chi cuadrado. Dime. Perdóname, qué pena. Una pregunta. ¿Lo de la curva hace parte de la tarea? No como tal, pero si ustedes quieren corroborar cómo es su población, hagan la curva en el Excel. Vale. Hagan una gráfica, eso es en insertar, creo, y acá están gráficas, y acá ustedes escogen el tipo de gráfica que quieran, y le pueden poner la línea, y la línea les debe trazar como tal la curva. ¿Listo? Listo, dale, gracias. Miren, aquí está, creo que es esto. Miren la curva. ¿Sí ven? Es más o menos una curva normal. Sí, y lo que pasa es que aquí como me tomo 2 valores, voy a eliminar esto. Ay, qué bola. Voy a eliminar esto. Si yo marco solo esto y le digo que me inserte la gráfica, no era aquí, era la curva de dispersión. ¿Sí ven? Entonces, yo puedo obtener una curva normal de distribución independientemente de mi población. Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, si ustedes quieren, la pueden dejar ahí, ¿cierto? La pueden construir, la pueden dejar ahí al lado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a mi población y ahora este valor es 0, ¿sí? Y le digo que me haga mi curva de dispersión. ¿Sí? Fíjense cómo se transformó la curva. ¿Sí ven? ¿Dejó de ser normal? No, sigue siendo una curva normal, pero sí tiene
ay, no, aquí no se transformó. Inicialmente se transformó. ¿Qué más ya? Me está engañando. Pero cuando Sí, dime. cambia el valor. Ahora sí, ¿sí ven? Vean esta curva, bueno, me la voy a llevar control copy y vamos a pegarla aquí. Dios, déjense coger. ¿Sí ven? Hay un sesgo en la curva se transforma. O sea que si hay un efecto posiblemente de este tipo, al menos de este tipo de selección natural. ¿Sí? Siempre tiene que ser la población original porque ustedes no pueden cambiar la posición de sus A mayúsculas, heterocigotos y A minúsculas en la curva original, ¿cierto? De tal manera que pueden ver el efecto. En la plataforma de Blackboard yo les dejé a ustedes una tabla, una tabla que es un archivo que se llama rúbrica y ahí hay para este capítulo un video de Chi Cuadrado. ¿Sí? Necesito que vean ese video para que sepan cómo se hace el Chi Cuadrado. La fórmula del Chi Cuadrado es esperadas menos observadas al cuadrado sobre esperadas. Bueno, entonces, para que ustedes puedan aplicarlo, véanse cómo se hace un Chi Cuadrado y corran el Chi Cuadrado. Obviamente creo que esto me corre Chi Cuadrado, pero necesito que estos sean números y no letras, ¿no? Necesito encontrar estos valores de las esperadas y de las observadas, o sea, armar esta tabla para correr los Chi Cuadrados, ¿sí? Entonces véanse el video de cómo se hace un Chi Cuadrado, sigan los pasos del video y con eso ustedes pueden correr el Chi Cuadrado. ¿Qué es lo que va a suceder? El resultado del Chi Cuadrado, ¿sí? Que también se los dan ahí. Ahí les van a decir, busque en internet una tabla de Chi Cuadrado y compare el Chi que ustedes calculan con el que está tabulado. Y ahí les van a decir cuándo pueden aceptar o rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? ¿Y cuál es la hipótesis nula? La hipótesis nula, que la vamos a demarcar, fíjense, yo la agrando, como H0, ¿sí? Pongámoslo acá, H0 así. Quiere decir que, ojo, voy a dejarlo en mayúsculas, no hay diferencias significativas. Eso es lo que quiere decir H0, la hipótesis nula. No hay diferencias significativas entre, en este caso, los eventos. Si no hay diferencias significativas, ¿qué me está diciendo? Que la población no cambió entre la población original y el agente de variación al cual sometieron la población. En este caso estábamos haciendo selección natural. No hubo un cambio. Si no hay cambio, quiere decir que la población se mantiene en equilibrio de Hardy-Weinberg y por lo tanto no hubo evolución. Pero si ustedes cuando someten la población al cambio y el Chi Cuadrado les dice que sí hubo diferencias significativas, lo que están diciendo es que rechazan esta hipótesis nula de no cambios. Si rechazan los no cambios, ¿qué quiere decir? Que sí hubo cambios. Y por lo tanto, la población resultante es diferente a la original. Por lo tanto, hubo una evolución. ¿Me hago entender? Ese es el ejercicio. Tranquilos que cuando empiecen a hacerlo es que van a surgir todas las dudas y en la siguiente clase hablaremos de esas posibles dudas. ¿Vale? Fabio, entonces está bien si nosotros para la próxima clase pues no lo tenemos totalmente terminado y tenemos preguntas para poder... Sí. Y cuando digo próxima clase me refiero al próximo martes, no para mañana. Para el próximo martes. Perfecto. ¿Sí? La idea es que lo hagan con calma, estudien, lean Chi Cuadrado en el libro, vean el video lean Equilibrio de Hardy-Weinberg en el libro, vean el video del Chi Cuadrado. Si quieren, yo también les puse ahí dentro de los videos, hay videos para Equilibrio de Hardy-Weinberg. También se los pueden ver y eso les ayuda a entenderlo mejor. Entonces,
Documentense bien, entiéndanlo bien, luego de que los vean, sigan el video y hagan lo que el video les dice en su computador y van haciendo el ejercicio para que puedan hacer el chi cuadrado, ¿ok? Entonces lo primero que tienen que hacer es tomar su población original, ¿sí? Tomar su población original, encontrar sus alelos, sus frecuencias esperadas y observadas, hacer el chi cuadrado y les debería dar que está en equilibrio. Luego la someten a selección natural, ya vimos cómo, eliminando, dependiendo si es direccional, direccional eliminan un genotipo, ¿verdad? Si es estabilizadora, tienen que eliminar los dos extremos. Yo hipotéticamente eliminaría A mayúscula y eliminaría A minúscula. O sea que este también sería 0. ¿Sí? Y si es disruptiva, eliminan a los dominantes, a los heterocigotos. ¿Sí? Pero eso depende de cómo haya quedado su población. ¿Sí? ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¿Y quién está aquí? O sea, ¿quiénes están en los extremos y quién está en el centro de la curva? ¿Cierto? Yo aquí supuse que yo tenía aquí esta distribución. ¿Sí? Esta era la distribución de mi curva, con heterocigotos dominantes, por lo tanto es la parte más grande de la curva, y los homocigotos en los extremos, en las partes más pequeñas de la curva. ¿Sí? Pero eso tiene que coincidir, esta decisión tiene que coincidir numéricamente. Si esto es cierto, acá tengo 80, acá tengo 15 y acá tengo 5, según el ejemplo que estábamos viendo acá. 80, 15 y 5. Esta, ¿sí? No, mentiras, estoy mintiendo. Al revés. Si yo... Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Aquí. Voy a suponer, para que nos quede claro los valores. Espérenme, yo quito este amigo de aquí, que no nos estorbe. Entonces, yo voy a suponer que yo hago mi ejercicio y en mi población yo llego a tener aquí 15 individuos, voy a tener aquí los 80 individuos, suponiendo, y aquí tengo 5 individuos, ¿vale? Entonces, sobre esa base, lo que yo estoy viendo acá, sobre esta base, fíjense que los heterocigotos son más abundantes que los homocigotos, tanto dominante como recesivo, siendo los recesivos los que son más raros en la población. En el caso nuestro aquí en Colombia, por ejemplo, un carácter recesivo, que sería el color de los ojos claros, el número de individuos con ojos claros en Colombia es menor que los que tienen ojos negros, pero los ojos negros son menos que los que tienen ojos marrones. Si yo se los pregunto, creo que ya lo habíamos hecho al principio en algún momento con ustedes, si yo se los pregunto, la gran mayoría de ustedes tienen los ojos marrones, en cualquier tonalidad de marrón. Muy poquitos tenían ojos claros y muy poquitos tienen los ojos completamente negros. ¿Vale? ¿Estábamos ahí, hasta ahí bien? Eso es lo que tienen que hacer. ¿En qué agentes de variación? Todas las selecciones naturales. O sea, van a ser una direccional, una estabilizadora, una disruptiva. La sexual no la tengan en cuenta. En deriva genética lo van a hacer por cuello de botella y lo van a hacer por efecto fundador. ¿Vale? En flujo de genes también ustedes o entran o sacan individuos en el flujo de genes. Yo prefiero que entren individuos nuevos a la población a ver cómo cambian las proporciones. Mutaciones no, porque ustedes ya hicieron ejercicios de mutación, ¿cierto? Ya estaban en eso, esos eran para hoy o mañana, hacer las mutaciones, que no las vamos a tener en cuenta en este nuevo ejercicio, ¿vale? Apareamiento aleatorio, sí. Entonces ustedes van a apareamiento aleatorio, ustedes van a elegir, no sé, voy a ver a quién tengo yo aquí, veo de primero yo.
Valentina, que está en todo el centro. Valentina, escoge entre homocigoto dominante, heterocigoto o recesivo. Dominante. Listo. Entonces, caprichosamente hemos elegido dominante. Este dominante que acabo de poner aquí en rojo es el parental. ¿Listo? Y él se va a cruzar con 10 individuos al azar. Entonces, ustedes mantengan su azarosidad preguntándole a su familia que les ayude. Entonces, fíjense que yo tengo aquí de A, en la columna, en las columnas de A a J y hasta el 11. Entonces, hagámoslo así, vamos a marcarlos en verde. Entonces, Daniela, escoge de la columna A del 1, no, en este caso, del 3 al 11, un número. 7. 7, listo, entonces, pum, 7, lo voy a poner en verde. 7, aquí en negrita, listo. María Clara, de la columna B, del 2 al 11. ¿Escojo uno? Dime. ¿Escojo uno? Del 2 al 11. ¿Cómo así? Escoge un número del 2 al 11. 5. 5. Acá está este individuo. Te lo pongo en verde. ¿Sí ven? Juan Camilo, en la columna C, del 2 al 11. Juan Camilo. ¡Yujú! Señor, qué pena, es que se está cortando. Del 2 al 11. Escoge el número. 6. 6. Aquí está. 6. Listo. Laura. Laura Milena. Del 2 al 11 en la columna D. Laura. Laura. Se fue a comer. Está desayunando. Laura. Laura, tienes apagado el micrófono. Laura. Bueno, ya sí, cambio. Entonces, Valentina. A ver. ¿Un número de qué a qué? 2 a 11. De 9. De 2 a 11, 9. El 9. Listo. Entonces, este individuo. ¿Quién sigue en la lista? Melissa. En la E. 7. El 7. El 7. Uno arriba. 7 es este. Pum. Listo. Laura Alejandra. El 2. El 2. ¿Quién sigue aquí en mi lista? Catalina. El 10. El 10. El 10. ¿Quién sigue aquí en mi lista? Juan Esteban. Del 2 al 11. Cualquiera. ¿Cuál? ¿Sí me escuchan? Sí, ¿cuál? El 8. ¿8? Sí. 8. Perfecto. Faltan 2 letras. Juan Pablo. ¿De qué número a qué número? 2 a 11. 7. 7. 2 a 11, 7. Y me falta uno, que sería Juliana. El 3. El 3. Listo. Fíjense, los verdes son las hembras, lo elegimos al capricho, 10 hembras, con las que este macho se va a cruzar exclusivamente. Entonces, ustedes van a hacer estos cuadros de puzzle. Entonces, miren, el macho. Vamos a poner al macho A mayúscula, A mayúscula. Como es nuestro macho, lo vamos a dejar en rojo.
Y se va a cruzar con la primera hembra, que esta primera hembra es una heterocigota. A minúscula, A minúscula. Y estos son... Una preguntita. Dime. Eso que estamos haciendo ahí es el ejemplo para apareamiento no aleatorio, ¿verdad? Sí, señora. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, ustedes hacen el cuadro de Punnett. A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula. Entonces... Eso que estás haciendo es a partir de ¿cuáles factores? Crucé a este macho alfa, que es el A2, que está como A mayúscula, el que está en rojo, con esta primera hembra. ¿Listo? Es el cruce que hice. Como estamos haciendo apareamiento no aleatorio, necesito que haya apareamiento no aleatorio en la población. Por eso voy a cruzar siempre a este macho con cada una de estas hembras que ustedes eligieron. ¿Sí? Entonces, Okay. ya tengo el primer cruce. Están tratando de prender un carro aquí enfrente de mi casa y no han podido. ¿Listo? Ya tengo el primer cruce. El segundo cruce sería este mismo macho, ahora con esta hembra, con A minúscula, A minúscula. El tercer cruce sería este mismo macho con esta hembra. Y así sucesivamente hago los 10 cruces. Cada cruce me da 4 hijos que se tienen que sumar a la población. O sea, ahora tengo 40 individuos nuevos, porque son 10 cruces. ¿Sí? Si tengo 40 individuos nuevos, ahora cuando yo venga a mi fórmula, ¿sí? Yo tengo una población de 140, o sea, que debo recalcular estos valores de las frecuencias, no sobre 100, sino sobre 140. Porque recuerden que es sobre el total de individuos. ¿Ok? Entonces, si mi población tenía aquí 30, ¿cierto? Bueno, 30. Yo tenía que A mayúscula era 30 sobre 100 y eso me dio aquí el punto 3. ¿Cierto? Pero ahora no es sobre 100, es sobre 30, pero teniendo en cuenta estos nuevos alelos que entraron. ¿Sí? Y eso lo tienen que hacer, ese cálculo lo tienen que hacer siempre que apliquen el proceso. Ustedes en la selección natural, ¿cuántos eliminaron? ¿Sí? En nuestro ejercicio habíamos eliminado en la direccional a los mayúsculos, o sea que eliminé sobre 30. ¿Qué quedó en la población? 70 individuos. Entonces yo debía calcular esto sobre 70. Entonces ya no es punto 5 y punto 2, porque eso no es, eso está sobre 100. Ahora tiene que ser sobre 70. De tal manera que los valores que yo uso en las fórmulas, ¿sí?, son nuevos, no son los mismos, son nuevos. Y son nuevos porque lo estoy haciendo sobre una población modificada. ¿Me hago entender? Bueno. Sí, señor profe, pero una preguntita. Sí, ahí, entonces, todos los factores que le vamos a colocar a la población siempre va a ser sobre la original. Vamos a tomar la población siempre original. Cada vez que ustedes pasen al siguiente agente de variación, vuelven a tomar la población original. Ok, listo, gracias. Porque lo que queremos ver es el efecto que tiene cada uno de los agentes de variación sobre una población original. ¿Qué le pasa cuando tiene selección natural o qué le pasa cuando tiene deriva genética? Okay. Pero ustedes toman la población original y bajo el concepto tienen que someterla al agente de variación. ¿Ok? Por eso no lo vamos a hacer en selección sexual y no lo vamos a hacer en mutación. El resto sí los vamos a someter. ¿Listo? Bueno, la idea es dejarlos ahí que se estrellen un poco para que encuentren sus dudas y los vayamos resolviendo.
Y, Profe, dime. profe, una preguntita. En el caso de cuella de botella, ¿cómo se haría? La pregunta es buena y la respuesta es muy simple. ¿Cuál es el concepto de cuello de botella? ¿Sí? En el cuello de botella tú tienes una población original, ¿cierto? Que es esta. Y en el cuello de botella, ojo la diferencia. Ojo la diferencia. En el cuello de botella la población se disminuye. O sea, ya no tengo 100 individuos, ¿cierto? Ahora tengo menos. ¿Cuántos? No sé, 30. Hagámoslo acá. Si es cuello de botella, igual pasaría para el efecto fundador. En lugar de tener esta población esta es la original, ¿cierto? Voy a ponerla aquí al lado, voy a volverla a pegar acá, pero ahora ya no tengo 30 individuos de homocigoto dominante, sino que otra vez hagámoslo al azar. A ver, Juan Camilo. No, Laura ya apareció, ya, ¿no? No, ahora se me desapareció Laura. Por allí está, pero. Laura Milena, ¿estás por ahí? Creo que no sé. Bueno, no importa. Entonces, María Clara. María Clara. ¿Sí? Un número cualquiera por debajo de 30. 22. 22. Fíjense que se me redujo el número de homocigotos dominantes. ¿Sí? Catalina, un número por debajo de 50. 34. 34. Daniela, por debajo de 20. 11. Ahora tengo una población que obviamente ya no tiene 100 individuos, ¿cierto? Tiene 56, 67 individuos. Ahora mi población es de 67 individuos y debo recalcular todo sobre 67 individuos. Fíjense que a diferencia, ¿sí? Fíjense que a diferencia de la selección natural, ¿sí? En donde lo que yo hice fue esto, ¿sí? Eliminé un genotipo completo. Acá los genotipos se mantienen, pero se reducen. Es más, yo podría ser más dramático y haberle dicho, no sé quién fue, Catalina, en lugar de que me diga 11, Catalina, deme un número cualquiera que no sobrepase, 56, que no sobrepase el 44, cualquier número. 40. Hasta 44. 40. 40. Listo. Si ustedes ven, esta población ya no tiene 67, sino que tiene un valor cercano a 100, 90 y cualquier cosa, ¿cierto? Fíjense, tiene 96, creo que suma eso. Que lo que sucedió, que es el concepto de la deriva genética, deriva, es que cambian las frecuencias de la población. Es decir, que cada una de los genotipos cambia la frecuencia a un valor diferente al original. ¿Sí? Profe, obviamente, espérame, pero 30 segundos. sí. Obviamente, y lo vemos mejor en el efecto fundador, el tamaño poblacional es mucho menor, que esa puede ser la diferencia en el ejercicio con el cuello de botella. Se pueden mantener los 100 individuos, pero cambian las frecuencias. Mientras que en el cuello de botella, en el efecto fundador, la población que se funda es mucho más pequeña, entonces ahí sí reducen, pero no me pueden eliminar ningún genotipo. Si ustedes me eliminan un genotipo, están haciendo selección natural. Ahora sí, pregúntame. Profe, es que no sé si no me quedó claro, pero en los cuellos de botella no pasa que el tamaño de la población se reduce a gran medida. Sí. La idea es que se reduzca, precisamente por eso estoy diciendo que se reduzca, ¿sí? Pero para poder diferenciar el cuello de botella del efecto fundador, ustedes pueden reducir, como hicimos ahorita, creo que aquí eran 11, me han dicho, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí redujimos la población de 100 a 67 individuos, ¿vale? Eso fue cuello de botella.
Pero si yo quiero hacer efecto fundador, ¿sí?, la reducción tiene que ser mucho más dramática. Entonces, si eran 30, yo puedo decir acá que queden solamente 10. Que si acá eran 50, que aquí queden 12. Y que aquí eran 20, entonces ahora me queden 5. ¿Sí? Y entonces acá ya tengo una población de solamente 27 individuos que se redujo considerablemente. Ambos son deriva genética. Pero el uno por cuello de botella, donde reduje mi población, pero en el efecto fundador, como la población es chiquitica, la redujo mucho más. Pero siempre sobre el valor original. ¿Estamos? Esa es la idea del ejercicio. Jueguen, háganlo. Manténganse siempre aquí en el Excel para que les quede fácil. Obviamente, para que no se haga este sancocho de cosas, yo lo que propongo es que hagan una pestaña para cada agente de variación. Peguen allá la población original, los datos originales, modifíquenlo, ¿sí? Modifíquenlo al azar, ¿sí? Pero bajo la premisa de lo que implica ese agente de variación. Entonces, si la selección natural direccional, ustedes le pueden preguntar a una persona, hagamos el ejercicio como yo supongo que lo podremos hacer. Entonces, preguntémosle a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿izquierda, derecha o centro? Centro. Centro. Eso quiere decir que voy a eliminar el centro de la curva, o sea que voy a hacer ¿qué? Una selección natural disruptiva. Disruptiva. ¿Vale? Entonces, en mi ejemplo, eliminaría los heterocigotos. Los pondría en 0. ¿Ven? Así es eso es lo que yo quiero que hagan. ¡Listo! Esa es toda la historia de nuestro capítulo 25. Profe, una pregunta. Pregúntame. En los efectos fundadores, solo se dejaría en lo que se va o emigra, o sea, la población que emigra. No se haría como qué es lo que pasa después de que esa población se establece. Solo se dejaría ahí. Solamente, a ver, en el efecto fundador, la población original migra, pero regresa nuevamente a su territorio y se quedan unos cuantos individuos fundando esa nueva población. Esos son los que yo voy a mirar. Entonces, sobre ellos recalculo. Miren aquí los valores. Aquí abajo tengo, para la población original, la frecuencia de A mayúscula es de 17 sobre 28. ¿Sí? Y la de A minúscula es de 11 sobre 28. ¿Sí? Y si me vengo a la fundadora, ahora me quedaron 2 sobre 6 y 4 sobre 6. ¿Vale? Entonces lo hacen sobre los nuevos valores que les da la nueva población. Siempre con los valores que les da una vez el efecto se ha presentado. ¿Listo? Bueno, asumiendo que esto nos ha quedado claro, lo vamos a resolver cuando hagan el ejercicio, entraremos a dos capítulos que ya tienen que empezar a leer, que se llaman capítulo 26 y capítulo 27. Entonces, vamos a hablar de la especiación. Hasta el momento lo que he tenido son agentes de variación que me modifican las poblaciones, me modifican las frecuencias alélicas y genotípicas de la población. Entonces, eso me debe llevar de alguna manera a un proceso de especiación. Para hablar de la especiación, yo debo hablar primero de un concepto que es el demo. ¿Qué es un demo? Un demo es un grupo o un subgrupo de la población. ¿Ok? En ese sentido, me queda más fácil llevarlos a ustedes a su memoria del colegio, cuando ustedes estaban en su colegio. ¿Sí? Cuando ustedes estaban en su colegio, seguramente estaban en un salón de clase de 30 o 40 estudiantes aproximadamente, ¿verdad? Ustedes se sentaban seguramente, porque pasa así en los colegios, en donde los profesores los asignan. Ustedes siéntense acá, ustedes siéntense allá, para que los amiguis no se sientan tan cerca y se pongan a mamar gallo.
Entonces, ustedes están en un puesto fijo. Y cuando suena el timbre y salen al recreo, ustedes no se voltean, o la persona que quedó más cerca de la puerta o lo que sea dice, ok, todos, hoy vamos a jugar básquetbol, todos a la cancha de básquetbol, y se van los 40 para la cancha de básquetbol. No, eso nunca pasó. Ustedes salían al recreo y le decían a sus amigos, a su grupito de amigos, a su rosquita, oiga, ¿vamos a jugar básquet? Entonces saque el balón, entonces vamos a jugar básquetbol. O no, vamos a sentarnos aquí, o vamos a la cafetería, o a... ¿sí? Lo que usualmente siempre, la primera que se dice es vamos al baño. Pero, digamos, toman una decisión por grupitos. Entonces, el grupito, la rosca, ¿sí? El grupito de amigos son el demo. Y el salón de clase es la población. Entonces, un demo es un subgrupo de la población en donde la tendencia de genética reproductiva es que haya un mayor número de encuentros intradémicamente, es decir, entre los individuos que componen un demo, y con menor probabilidad, pero también se pueden presentar encuentros entre individuos de interdémicamente, o sea, entre demos. ¿Vale? Si tienen en cuenta el concepto intradémico e interdémico, podemos tener en cuenta o podemos entender mejor los mecanismos de aislamiento reproductivo. Estos mecanismos de aislamiento reproductivo asociados a los agentes de variación que ya vimos son los responsables de producir un proceso de especiación. Entonces, los mecanismos de aislamiento reproductivo los tenemos de dos tipos: los presigóticos, que encuentran ustedes aquí listados, y los posigóticos, que todavía no los están viendo. Los presigóticos, existen todos estos, y yo, para ser un poquito didáctico, marqué en color rojo del que voy a hablar. ¿Ok? Entonces, de los mecanismos de aislamiento reproductivo presigóticos, tengo en principio el ecológico o en el hábitat. Entendiendo hábitat como el ambiente inmediato en el que se encuentra un grupo de individuos, un individuo o un grupo de individuos, o sea, el demo. ¿Vale? Y en esta representación gráfica, lo que quise mostrar es unos grupos de individuos dentro de una población que tiene claramente variabilidad genética, porque ustedes pueden ver variantes de coloración, de patrón de coloración y de los picos, ¿sí? Inclusive de tamaño corporal. Entonces los tengo distribuidos en el hábitat, ¿sí? Esa distribución del hábitat de alguna manera es azarosa, pero es dependiente de los recursos que ofrece el ambiente a los organismos. Si un organismo tiene un pico adaptado a consumir nueces duras, lo vamos a encontrar en el lugar en donde mayor proporción de nueces duras pueda encontrar. Si esas nueces, por ejemplo, pensemos en un durazno, él se alimenta de la nuez que está al interior, o de la semilla que está al interior de la nuez, del durazno. No tiene mucha lógica que él esté parado aquí arriba en el árbol, donde yo tengo los duraznos entre verdes y maduros. Lo más lógico es que él esté parado en el piso, comiéndose cuando el durazno cae, alguien se come el durazno, por ejemplo estos que están por acá, se comen la pulpa del durazno y dejan desnuda la nuez. Y estos que tienen el pico adaptado a comer las nueces, toman esas nueces y las rompen y se alimentan de ellas. ¿Me hago entender? Lo cual quiere decir que están distribuidos según la oferta de recursos. Obviamente los recursos son variados. Podemos estar hablando de recursos como el alimento, recursos como pareja sexual, recursos como perchas de descanso, recursos como agua, ¿sí? Y recursos como sombra. Esos, entre otros, pueden ser los recursos principales que afectan la distribución de los individuos en la población.
Pero ya sabemos que los individuos tienden a ubicarse en el territorio por los recursos que se ofrecen entre los demos. O sea, un demo se construye porque hay una serie de individuos que interactúan sobre la base de un recurso, ¿sí? Que en el caso humano hablamos de amistad, de empatía, ¿sí? Pero en general son una serie de variables ambientales. Listo. Sobre esa base, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como estamos hablando de un mecanismo de aislamiento reproductivo, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, los individuos que están en la parte alta del árbol, que en este caso serían un demo, la pareja 1, 2 y 7, están en la parte más alta del árbol porque allí consiguen unos recursos que son compartidos para ellos. No sé, se me ocurre pensar larvas de mariposas que se posan en las hojas de estas ramas. Entonces ellos comen larvas de mariposas, están asociados allí, intercambian genéticamente con mayor probabilidad sus genes. Es decir, se reproducen más fácilmente entre ellos que con individuos que están muy lejanos de ellos en el suelo. Entonces, acá tengo un demo, 1, 2 y 7, hipotéticamente. Acá tengo hipotéticamente otro, 10, 11 y 12, otro demo, ¿sí? Y estos demos tienen mayor probabilidad de intercambio genético entre ellos que con los de arriba, y viceversa. Los de arriba, mayor probabilidad entre ellos que con los de abajo. De tal manera que eso hace que este demo tienda a fijar con mayor fuerza las características que ellos tienen y que son dominantes, ¿sí? No olviden el concepto del fitness reproductivo. Entonces, esas características atractivas, llamativas para las hembras son las que se fijan con mayor frecuencia al interior del demo, que no necesariamente son las mismas del demo de arriba. Aquí el factor de selección, por ejemplo, podría ser los picos. Pensemos en estos individuos que están acá, la pareja 9, que tiene picos gruesos. Si ellos se asocian a este demo que tiene picos similares, entonces ellos forman un demo por picos. Y el pico más fuerte se hace más atractivo porque es un pico que garantiza la alimentación para el individuo y para las crías. Entonces las hembras van a tener una preferencia por los picos más desarrollados. Por lo tanto, eso es el carácter dominante y vamos a fijar en las siguientes generaciones individuos con picos cada vez más desarrollados, más fuertes. Mientras que los demos de arriba, que tienen picos más delgados, puede ser del patrón el color del plumaje. Y entonces el pico será muy azaroso, pero aquí lo importante es el color del plumaje. Y por lo tanto, eso será lo que generará la atracción de las hembras hacia los machos, por el colorido de su plumaje. De tal manera que este demo no se ve atraído por este demo y estos individuos del demo de abajo no se ven atraídos por los de arriba. Estoy aislando reproductivamente a los individuos, a los de arriba por los de abajo. De tal manera que los de arriba fijarán unas características, los de abajo fijarán otras características, lo cual se va a traducir en una divergencia. ¿Sí? O sea, la población, al menos por estos dos demos, ya tiene dos líneas específicas que van a construir un proceso de especiación. Especies hacia picos robustos, grandes, desarrollados, y una especie con picos con plumajes muy coloridos. Entonces son las líneas en las que se está generando, ¿vale? Y eso implica que hay un aislamiento entre los demos de arriba y de abajo. Necesito que los demos se aíslen. Si todos tienen probabilidad reproductiva con todos, se mantiene homogenizada la población y no hay aislamiento reproductivo. Pero si el hábitat me los puede aislar sobre la base de los recursos que les ofrece, entonces se me aíslan en el hábitat y por lo tanto voy a tener más posibilidades de un proceso de especiación. ¿Está claro? Sí, profe, pero ¿podría repetir qué es interdémico? Interdemo es que es de un demo al otro. O sea,
Y lo voy a poner así. Supongamos que tú, en tu colegio, voy a inventar, porque no sé de dónde vienes, que tu colegio es mixto. Y en tu grupo son 5 personas, 2 chicos, 3 chicas. Y tus 2 compañeras han manifestado interés por los 2 chicos de tu grupo. O sea que los chicos de tu demo ya están ocupados, tú no tienes chico. Pero tú estás interesada en un chico de otro grupo, de tu mismo salón, pero de otro grupo, ¿sí? O de un chico de otro salón, o de otro curso, ¿sí? Pero ese chico que te interesa a ti no hace parte de tu grupo, no es de tu demo, es de otro demo. Por lo tanto, aquí el flujo es interdémico, de un demo hacia el otro. Si lo vemos desde ese punto de vista, el chico del otro demo me está trayendo genes, o tiene probabilidad de traerme genes, a tu demo, ¿cierto? Pero ahora pongámoslo más dramático. Este chico está en otro colegio, está en otro lugar, en otra universidad, de otra ciudad, o sea, de otra población. Y él puede traer genes a tu demo. Entonces, porque él pertenece a otro demo. Ahí tengo interdémico, pero el evento que tengo, ¿cuál es? El agente de variación. Un efecto un flujo de genes. ¿Me hago entender? Ya, gracias, profe. Y esa es la forma en que yo ahora les voy a poner a ligar esto. Pero bueno, ahí vamos. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, eso es aislamiento reproductivo en el hábitat. En el siguiente vamos a hablar del temporal o estacional. Esto le queda más fácil entenderlo a las chicas porque lo viven más que los chicos. Pero si los chicos no lo saben, es hora de aprender. Lo que sucede en una población, ¿sí?, es que ustedes se habrán visto documentales de fauna, de animales. Ven que los animales tienen un momento, una época que llamamos época reproductiva, ¿cierto? Esa época reproductiva, en la mayoría de los animales en el mundo, tiene un momento específico, pero no se puede reproducir en todo el tiempo. Los humanos somos una excepción. Pero el ejemplo que voy a usar es humano en todo caso, ¿sí? Entonces pongo el ejemplo y luego explico el mecanismo. Las chicas, les habrá pasado que si son varias chicas en su casa, ustedes tienen hermanas, está su mamá, ustedes todas tienden a entrar en ciclo menstrual casi al mismo tiempo. De tal manera que la mamá, como sabe que ustedes están reguladas a ustedes, todas son muy sincrónicas, no entran necesariamente en el mismo día, pero sí en la misma temporada. Entonces, si por ejemplo, Jane hoy le llegó la regla, ¿sí?, inicia su periodo de menstruación, quiere decir que la hermana de Jane y la mamá de Jane, si viven juntas, en esta semana también van a entrar en menstruación, ¿sí? Entonces, lo que usualmente pasa es que las niñas tienen un paseo. Mami, me voy de paseo, ¿me da permiso? Sí, le dan permiso, me voy de paseo. Y la mamá le dice, lleva toallitas, lleva tampones, porque, no, pero es que a mí me acaba de pasar, ¿sí? Hace menos de una semana me pasó ya la regla. Entonces, ¿para qué si ya no lo necesito? Hasta dentro de un mes, yo soy regular y me llega cada, no sé, voy a inventarme, cada 28 días. No, 28, no, pongamos 32 días, que es lo más normal. Cada 32 días. Entonces no necesito, ¿sí? Y la mamá insiste, lleve por si acaso, ¿sí? La mamá es sabia. Niños, niñas, todo lo que diga la mamá es cierto, háganle caso. La mamá es sabia. Entonces la mamá dice, lleve en todo caso.
Entonces ahí regañan, ven, esa niña, y echan, ay, es que eso me hace buto. Entonces echan ahí los tampones y las toallas y lo que sea. Se van al paseo, llegan al lugar con sus amigos, sus amigas, tienen las habitaciones distribuidas de cualquier manera, ustedes verán, pero tienen sus habitaciones, pero da la casualidad que de sus amigas, de su grupo con las que más comparten, pues lo más lógico es que digan, ay, durmamos juntas, entonces se van a la misma habitación. Y la amiga está en periodo menstrual, ¿sí? Y está emitiendo feromonas de ciclo menstrual. Y al dormir en la misma habitación y compartir mucho tiempo con ustedes, ustedes perciben esas feromonas y cuando están en la mitad del paseo, si ustedes ya hicieron sus cálculos y ustedes vuelven, pasa una semana, 2 semanas y ahí sí me vuelve a llegar, no, voy de sobra. No, están en la mitad del paseo y les llegó. Juepucha, me llegó, ¿por qué? Ah, porque había alguien que estaba cerca del periodo menstrual, estaba emitiendo feromonas de periodo menstrual y las indujo a la menstruación. ¿Sí? Lo mismo pasa con el lado opuesto del ciclo, que es el ciclo de la ovulación. Curiosamente, y si yo le preguntara, obviamente no lo va a preguntar, pero si les preguntara a las chicas que si saben cuándo les llega la regla, cuándo van a menstruar, seguramente todas alcen la cara, hagan la cuenta, digan, sí, para más o menos... y me dan una fecha, para dentro de 8 días, para dentro de 7 días, para dentro de 5 días, para dentro de 20 días, ¿sí? Ah, no, me lleva más o menos ya para el otro mes. Ah, bueno, listo, ustedes lo tienen ese dato. Pero si yo les pregunto a ustedes, chicas, ¿cuándo ovulan? La mayoría de ustedes no lo sabe. Va a decir que el 50% de ustedes no tiene la más mínima idea de cuándo ovulan. Y la otra mitad me va a decir que el día 14, porque eso es lo que los médicos les han dicho a ustedes, que el día 14 es el día de la ovulación, como si la ovulación tuviera horario, ¿sí? Y eso no es cierto. El día 14 es la mitad de los 28 días de la menstruación, pero yo puedo asegurar, garantizar, que de ustedes ninguna tiene ciclo menstrual de 28 días. Porque es muy difícil que aquí, en el trópico, los ciclos sean de 28 días. Lo normal es que sean por debajo de 28 días y ciclos menstruales de 25 días son normales. Y si les llega cada 25 días, ustedes son regulares. Si no, y lo más común es que los ciclos sean superiores a 28 días. Por eso dije que 32. Que sean ciclos entre 30 y 40 días son completamente normales. Y son completamente regulares. Lo importante es que siempre llegue con la misma regularidad. Una persona irregular es una persona que tiene ciclo menstrual de 20 días, al siguiente mes no le llegó y le llegó a los 60 días y al siguiente les llegó a los 8 días de haberle terminado y luego le llegó ¿sí? Eso es completamente irregular. Mi hija, por ejemplo, es una mujer muy regular y mi hija tiene periodos menstruales que en algunos casos ella puede pasar hasta 8 meses sin regla, ¿sí? Y luego le llega la regla, le pasa y a los 8 días vuelve y le llega. Y luego pueden pasar otra vez un poco de meses sin que le llegue. Eso es irregular. Pero si a ustedes les llega cada 35 días, frescas chinas, no se pongan a tomar pastillas anticonceptivas, no las necesitan. Así se las manda el médico. Porque los médicos se basan en libros que se escribieron en países como Norteamérica y allí todas las viejas son bien tiochudas porque están reguladas por la estacionalidad climática. Y entonces es normal que sean 28, pero aquí no hay estaciones climáticas y ustedes no están reguladas por ese factor externo. Aquí somos recocheros, entonces ustedes tienen más desordenados sus ciclos menstruales y es normal. Entonces un médico que no tropicalice sus conceptos, pues los manda a tomar pastillas anticonceptivas para volverlas de 28 días, cuando no es cierto que ustedes sean de 28 días. ¿Ok? Dejando eso claro sobre el papel, para que los chicos lo entiendan mejor, la idea fundamental es que si yo veo ahora ese ciclo ovulatorio, ¿sí? En esta curva que ustedes están viendo acá,
pueden ver, en este caso nos están poniendo hipotéticamente una población de individuos que tienen ciclo fértil de 28 días aproximadamente, unos menos de 28 días en rojo, línea continua roja, en azul 28 días, en verde 29 días y en naranja mayores a 30 días. Entonces pueden ver que los ciclos ovulatorios no están regulados. Y eso también se traduce en que si ustedes ven las curvas, los picos de cada curva se dan en diferentes momentos en el tiempo, ¿sí? Entonces acá tengo una curva como para el día 10 para el rojo, como para el día 11 o 12 para el azul, y por encima del día 14 para el anaranjado. Entonces pueden ver que no todos entran al mismo tiempo en el ciclo menstrual, pero todos entran dentro de la misma temporada, ¿sí? En los animales eso se llama ciclo estral, y el estro está determinado por unas condiciones que van dentro de lo climático, ¿sí? Y la disponibilidad de recursos, a la emisión de feromonas. O sea, esas condiciones ambientales hacen que el organismo empiece a responder a esas condiciones y empiece a producir unas hormonas para la ovulación. Pero de esas hormonas hay feromonas que son mucho más volátiles y que los otros animales perciben. En principio, las demás hembras empiezan a percibirlas y empiezan a entrar, ¿sí?, a ciclo ovulatorio. Entonces ustedes pueden ver que aquí entró primero el rojo, luego los azules, luego los verdes y luego los amarillos. Este sería mi temporada reproductiva. ¿Listo? Entonces, Profe, lo que vamos a... Dime. Porque el clima, o bueno, pues como tú dijiste, el trópico afectaría el proceso de ovulación o menstrual. Porque el ciclo menstrual responde a diferentes variables. A ver, ustedes producen su ciclo menstrual y ovulatorio sobre la base de unas condiciones ambientales, ¿sí?, que inducen también los cambios hormonales. O sea, cuando a usted le sube la progesterona, esos niveles más altos de progesterona están induciendo a o la acción que tiene la progesterona, una de las acciones, es que induce a las gónadas, en este caso los ovarios, a producir óvulos, o sea, a hacer meiosis, ¿sí? Y entonces entran en el ciclo ovulatorio. Ese es el efecto de la progesterona. Pero desórdenes alimenticios, desórdenes climáticos pueden alterar el ciclo, retardándolo o acelerándolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros percibimos nuestro entorno, el ambiente, y al igual que la alimentación, hay una respuesta de nuestro sistema nervioso a esos eventos. Y las hormonas que están asociadas acá son neurohormonas que están asociadas precisamente a la producción de unos neurotransmisores en el sistema nervioso para la inducción de la producción de estas hormonas específicas. De tal manera que estamos condicionados de alguna manera por variables ambientales. ¿Vale? Ok, gracias, profe. Ok, entonces, lo que ustedes pueden ver acá es que las hembras, por ejemplo, que están en la línea roja, entran de primero a la época reproductiva, emiten feromonas, atraen machos, se dan las cópulas y quedan cargadas. Una vez la hembra, en la mayoría de las especies, cuando la hembra queda cargada, queda embarazada, pierde el interés de los machos y muy seguramente ella forme una pareja temporal con el macho que copuló y que la fertilizó. De tal manera que ya otros machos no copulan con ella y ella pierde interés en los demás machos. En el caso de los leones, por ejemplo, la leona emite feromonas, el macho la corteja, si la hembra lo acepta, se da la primera cópula y luego durante varios días van a copular intensamente macho y hembra.
Y este macho cuidará a la hembra permanentemente de otros machos, no permitirá que otros machos se acerquen a ella, lo cual implica que la hembra no puede copular con otros machos, solo con él. Y cuando termina la época reproductiva, el macho se va y la hembra queda cargada. Ahora, como esta hembra solo copula con ese macho en particular, o esas hembras copularon cada una con su macho en particular, no vuelven a copular el resto del ciclo, ¿vale? Pero cuando ellas dejan de copular o están ocupadas con su macho, en algún momento de la temporada, otra hembra, en este caso las azules, entran a la cópula, entran a ser receptivas y atraerán unos machos diferentes a los de las rojas, ¿sí? Estoy hablando de unas condiciones bien particulares, por ejemplo, el león, ¿cierto? Entonces, estos individuos van a copular de manera diferencial, tanto en el tiempo como con las parejas. O sea que aquí no hay apareamiento no aleatorio, no puede entrar, porque son diferentes machos, diferentes hembras en cada momento, en cada color. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que las hembras que entran más tardía al periodo reproductivo, las de la línea naranja, van a copular con machos que no han copulado con ninguna hembra, porque esos machos están aquí con sus parejas, cuidando a sus parejas. Estos que están sin pareja, copularán acá. De tal manera que lo que estamos viendo es que en términos de la temporalidad de la estación, hay momentos diferentes de cópulas, manteniendo aislados a los grupos. Como los demos tienen mayor probabilidad de copular intradémicamente, o sea, dentro del demo, es muy probable que el demo 1 haya copulado aquí en rojo, por ejemplo, y el demo 2 sea el azul, el demo 3 el verde y el demo 4 el naranja. De tal manera que no hay flujo interdémicamente, sino solamente intradémicamente. Ahí tengo un mecanismo de elemento reproductivo temporal o estacional. ¿Vale? Como vamos de tiempo, ya se nos acabó el tiempo. Entonces nos vamos a quedar ahí. Mañana continuaremos con este capítulo. Estos son capítulos 26, 27 para que empiecen a leer, mientras van haciendo también su tarea, sus ejercicios para la otra semana. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Profe, pregunta, pero solo como porque me nació la duda de el ejemplo que dio con los leones sobre el tema. ¿Y no se supone que solo hay un macho alfa que se reproduce? O sea, ahí me entró duda y no sé si el ejemplo es verdad o no, cómo funciona eso. Oh, sí. Ok, desde el macho alfa está bien, pero lo que estoy diciendo es que este macho se ocupa con la hembra que está copulando y no copula con nadie más. Porque si él se distrae de esta hembra por ir a copular con otra hembra, otro macho podría copular a su hembra y finalmente tener crías que no son de él. Entonces él, para evitar eso, cuida a la hembra. Como las hembras entran en diferentes momentos, como lo ves en la gráfica, el macho una vez deja cargada a la hembra y la hembra pierde receptividad porque la hembra se vuelve agresiva con él, él ya sabe que esa hembra no va a copular más. Y entonces busca la siguiente hembra que entre en calor. ¿Sí? Entonces ahí sí funcionaría el apareamiento no aleatorio. Sí, sin embargo, quiero que lo vean como, por ejemplo, en las hembras, donde no hay apareamiento aleatorio, sino que las hembras forman pareja temporal, igual, digamos, mantienen la pareja temporal y solo copula la hembra bueno, digamos, nosotros con su pareja. De tal manera que cada pareja es independiente. Porque nosotros y por lo tanto está aislada de las otras tipo oficina de banco. ¿Listo? Entonces no contamos con la distancia del metro con nosotros. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? También van a comenzar a revisar ese tema. Profe, ¿dónde subimos la tarea de mutaciones? ¿En el blog de notas? En el blog de notas, en su hoja. Sí, señor. Y hacer sí, un blog de notas en su hoja individual. Recuerden que ustedes dan clic aquí